quiero contarte con un poco más de profundidad qué es lo que hacen los deportistas de élite cuando terminan su carrera profesional como futbolistas o como atletas. En realidad, estos deportistas están llenos de fama, de éxitos, se han enriquecido rápidamente, pero su profesión tiene una vida muy corta. Pasados los 30 años, ya un deportista está en su declive. Muchos de estos jugadores, cuando llega el momento de la retirada, cuando tienen que dejar el deporte en activo, sufren una crisis tremenda porque no saben qué hacer con su vida, porque no saben hacer nada más que lo que hacían en el deporte. Se han dedicado exclusivamente a hacer aquello que hacían tan bien. Lo practicaban a un nivel muy alto, pero a partir de ese momento hay como un abismo, un gran abismo. No saben qué hacer con sus vidas. Muchos de ellos entran en una gran depresión y actúan con una gran irresponsabilidad. Cuando estaban dentro del mundo del deporte, tenían una gran actividad, tenían objetivos muy concretos cada semana, tenían que ir a entrenar, pero luego tenían como objetivo el partido, después la siguiente semana ocurría lo mismo y siempre estaban pues activos con una ilusión concreta, con un objetivo concreto. Y ahora esto se ha terminado, ya no hay objetivos, están perdidos en un mundo que desconocen completamente. Por eso es tan importante que los que están en el entorno del deportista, el entrenador, la familia, el club, tenga en cuenta que esta situación se va a dar en cada uno de esos jugadores y que hay que ayudarles para que sean muy buenos deportistas, muy buenas personas, pero también que tengan una preparación que les sirva para poder aplicarlo una vez terminen su carrera deportiva. Actualmente hay chicos con 17 años que están ganando una cantidad enorme de dinero, y si la familia, el entorno no cuida de ellos, de estas personas, pueden perderse porque es tal el atractivo que tiene el éxito en ese deporte que se olvida de que dentro de pocos años él no va a poder seguir ejerciendo este deporte en el que tiene tan buenas condiciones y tendrá que hacer otra actividad. Si no sabe hacer nada más, si no se ha preparado para ese momento, es muy importante el entorno que le tiene que ayudar y que tiene que facilitarle las cosas. Y si tú, que eres deportista y que a lo mejor todavía no estás en el éxito total, pero quieres llegar a él, te voy a ser muy claro. Quizá tú no los conozcas a todos estos porque son deportistas de otra época, pero quiero nombrarte algunos de ellos. Urtaín, un boxeador que llegó a ser campeón de Europa. Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica de esquí. Luis Ocaña, campeón de un Tour de Francia. Yago Lamela y Teófilo Benito, atletas de élite mundial. Todos estos se quitaron la vida tras dejar de practicar ese deporte cuando se retiraron. Puede decirse que es como una pérdida de identidad. Los deportistas, cuando dejan de practicar el deporte en serio porque ya se retiran, pierden el sentido de la vida. Todas sus ilusiones, todos sus objetivos, todos sus esfuerzos estaban centrados en conseguir el éxito profesional en el deporte. Cuando se acaba, no hay nada más. Han perdido el control de su vida, al menos durante esos 2 primeros años. Algunos son capaces de rehacerse y adaptarse, pero otros no. Y esto va dirigido especialmente a estos jóvenes que están soñando con ser futbolistas profesionales o deportistas profesionales, alcanzar el éxito y lo abandonan todo. Que sepáis que los estudios que se van haciendo sobre estos problemas que hay en el deportista de élite indican que aquellos que solo
se han dedicado al deporte y no han estudiado absolutamente nada, son los más proclives, los que más caen en esta problemática, porque en su vida han sido solo deportistas. La vida del deportista, hay que reconocerlo, es maravillosa, es muy bonita y se vive con una ilusión tremenda, pero es un engaño, es una trampa, porque pues si no te preparas para lo que viene después, esto puede ser un drama. Yo siempre les digo a mis jugadores que en el momento en que lleguen a ser profesionales de un deporte, en ese mismo momento tienen que empezar a prepararse también para lo que viene después de toda esa vida profesional, que será una vida apartada del deporte o no, pero no en el deporte activo. Porque luego, cuando tienes 35 años y te ves fuera ya del deporte, no sabes qué hacer con tu vida, no estás preparado para ello. Lo que me cuentan los deportistas de élite es que toda su vida está alrededor de una actividad muy concreta y que cuando desaparece esa actividad, porque ya uno no tiene edad para poderla afrontar, entonces surgen los problemas, pierden el sentido de su vida. Y lo más grave es que tienen como el sentimiento de que ya no tienen nada más que aportar a la sociedad. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, que quieres ser deportista profesional, tienes que darte cuenta que el deporte no va a durar toda la vida, que tiene una fecha de caducidad y luego tendrás que dedicarte a otra cosa diferente, completamente diferente, no tiene nada que ver. Y si no te has preparado para eso, vas a fracasar, vas a tener graves problemas de adaptación a la sociedad. Es que es muy importante lo que estamos diciendo. No son unas frases bonitas de tus padres. Va, hijo, tienes que estudiar porque el estudio es más importante que el deporte. No, te estoy dando razones de peso para que te tomes muy en serio los estudios. Todos conocemos la filosofía que impera en estos grandes equipos de fútbol base, en los que ganar es fundamental, es lo más importante, porque esos clubes viven de esto, su prestigio está en que tienen que ser los mejores y todo vale para conseguirlo. Ellos lo único que quieren es utilizarte para conseguir esa victoria, sin darse cuenta de que tú estás en un periodo de formación fundamental y que los estudios son muchísimo más importantes que esas victorias que ellos quieren conseguir. Se olvidan de la formación académica que precisas para poder salir adelante en el futuro. Lo único que hacen es utilizarte como si fueras un objeto de usar y tirar para conseguir sus objetivos deportivos, cuando lo más importante eres tú como persona y tu futuro como persona también. Sin embargo, he de decir que me siento muy orgulloso de las declaraciones de ciertos deportistas de élite que cuando les preguntan por este tema de la formación intelectual, de los estudios, te dicen todos, prácticamente todos coinciden en esta afirmación. Si ellos tuvieran la oportunidad de volver a empezar otra vez y de rebobinar en su vida, harían exactamente igual que lo que han hecho hasta ese momento, porque han triunfado como deportistas, menos un aspecto que sí que cambiarían, y es que se tomarían muchísimo más en serio los estudios. ¿Por qué? Porque ellos han terminado su carrera profesional y se han dado cuenta de que haber hecho unos estudios les ha servido para poder abrirse camino una vez terminada la etapa deportiva, y han podido abrirse a otros campos que les ha posibilitado pues el que su vida siga teniendo un sentido y poder aportar cosas a la sociedad. Hace poco vino a verme un antiguo jugador, ahora tiene unos 16 años, es de Bélgica. Vino muy contento para contarme que había conseguido ya
su primera ficha profesional. Él ya está jugando en la selección de Bélgica sub-16, se llama Vladi, y me contaba que en su país tienen un sistema muy interesante para proteger a estos jugadores de élite que están tanto tiempo dedicándose al deporte, para que no dejen sus estudios. Y tienen organizado un sistema en el que compatibilizan perfectamente los estudios con el deporte. Eso a mí me parece congruente con lo que es el futuro de estas personas, ¿no? Que no son simplemente objetos que se usan ahora para que el deporte belga triunfe, sino que se preocupan también para que ellos tengan una salida, un futuro adecuado a sus posibilidades en la sociedad, ¿no? En España esta cultura todavía no ha llegado, ¿no? Y tienes que escoger: o te dedicas al deporte, al fútbol, o a los estudios, pero las dos cosas va a ser muy difícil de conseguir. Y esto va en detrimento del futbolista, porque cuando termina su etapa profesional es un completo inútil. No sabe hacer absolutamente nada más que jugar al fútbol. ¿Es esto lo que buscamos para nuestros hijos? ¿Somos conscientes del daño que les estamos haciendo, permitiendo esa situación? ¿Cómo podemos ayudarles? Este vídeo intenta dar soluciones a aquellos padres que tienen un hijo deportista que se está dedicando profesionalmente al deporte. Sin embargo, quiero contarte la historia de mi padre. Sabes que Javier Marcet fue futbolista profesional y que jugó en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Español y también en la selección española. Sin embargo, él tuvo la suerte de tener unos padres con las ideas muy claras. ¿Por qué lo digo? Porque él, cuando fichó por el Real Madrid, su padre puso como cláusula el que tenía que respetarse sus estudios, sus horarios de exámenes, y eran más prioritarios que los entrenamientos que él podía tener. Y se lo aceptaron. Y eso permitió que mi padre pudiera jugar y a la vez estudiar dos carreras, Derecho y Económicas, y sacárselas a tiempo para que cuando se retirara del fútbol pudiera dedicarse ya a tener una familia, una extensa familia con 8 hijos y un trabajo, ¿no? Más adelante, cuando ya todos sus compañeros de fútbol se retiraron, se dieron cuenta de que aquello que había hecho mi padre pues valía la pena, porque había pensado en su futuro. Ellos ahora no sabían qué hacer, no tenían trabajo, se había acabado el fútbol y no sabían hacer nada más. Eso no quiere decir que sea fácil simplemente poner en el contrato que tiene que ir a estudiar, pero luego, cuando se iba concentrado a los partidos, mientras los demás estaban jugando a las cartas, él sacaba los libros para estudiar y recibía las bromas de sus compañeros diciendo: ¿pero qué haces estudiando ahora? Aprovecha y juega con nosotros a las cartas. ¿Es complicado combinar fútbol y estudios? Pues sí, es complicado. Sobre todo actualmente, porque hay muchos entrenamientos, vas muy cansado, además tienes partidos entre semana, haces muchos desplazamientos, muchos viajes, con lo que no puedes asistir a las clases, y el ambiente del grupo, el resto de los jugadores, no es el más adecuado para estudiar. Además hay la presión del resultado, y que hace que estés con la cabeza medio puesta en cómo vas a jugar el partido. Estás nervioso, no estás relajado para poder concentrarte en los estudios, con lo que no es nada fácil compaginarlos. Exigen dos cosas muy importantes: una, tener muchísima fuerza de voluntad, y la segunda, tener las ideas muy claras. Y esto actualmente, como el sueño es ser futbolista profesional y eres joven y no te das cuenta de lo que hay detrás al final de toda esa carrera, pues es lógico que cueste.
Sin embargo, Toni Frieros, redactor jefe del diario Sport, cuando hemos estado charlando sobre estos temas del estudio, etc., siempre ha dicho que no hay excusas para los deportistas actualmente. Y la verdad es que tiene argumentos muy interesantes. Escuchémoslos. No hay ninguna excusa que justifique que deje los estudios, ninguna. Porque tú puedes hacerlo en 4 años, o en 5, o en 6, o en 7, o en 8, ¿no? Evidentemente, si tú vas viendo que tu carrera no está yendo como tú querías que fuera y que piensas que el día de mañana no te vas a poder dedicar a la vida con tu deporte, tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina deportiva, es bueno ir acompañándolo de unos estudios. Hay muchas universidades que te permiten estudiar online, ¿no? A distancia, si no puedes hacerlo presencialmente, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor solución, la mejor cosa que pueden hacer los chicos. No dejar nunca los estudios o una profesión, electricista, lo que sea, pero no lo dejes, porque tú no sabes el día de mañana con 18, con 20 años, con 22, no juegas más a fútbol, no tienes ningún ingreso, ¿y de qué vas a vivir si no tienes estudios? ¿No? Bueno, te puedes encontrar un trabajo X en un almacén, donde tú quieras, ¿no? Pero si tienes una mínima preparación, incluso en idiomas, pues te puede ser más sencillo llamar a una puerta y que te la abran y encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado, ¿no? Por eso hay universidades que están ofreciendo grados de deporte, ¿no? y de actividades complementarias al deporte, fisioterapia, rehabilitación, muchos grados que te pueden ayudar el día de mañana pues, a compaginar tus estudios con tu práctica deportiva, ¿no? Muy importante no dejar los estudios. No es obligatorio ir a la universidad, una carrera universitaria, es aconsejable, pero sobre todo estudiar y compaginarlo. También esto denota carácter y denota una virtud muy importante, que es espíritu de sacrificio. Nada es gratis. O sea, hay que enseñar a los niños desde muy jóvenes que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que pasarlo mal, que a veces... Hombre, cuesta levantarse a las 6 de la mañana para repasar o para estudiar. Cuesta compaginar el deporte con el trabajo, ¿no? Cuesta más. Cuesta estudiar. Que hay chicos que están pagando la carrera, por la mañana están estudiando y por la tarde están trabajando para poder pagarse el alquiler y que no, porque sus padres no les pueden ayudar. Es decir, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo es obligatoria. Es obligatorio, porque sin esto no vas a hacer nada en la vida, pero no solamente en el deporte, sino en la vida en general, ¿no? Por eso te estoy diciendo que el deporte tiene tantas virtudes, porque es intrínseco una cosa con la otra, va asociado, ¿no? Si tú, mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un jugador de balonmano que se llama Edu Calle, que juega en la Liga Asobal, o sea, la máxima categoría en España. Un chico que empezó a jugar a fútbol en Vilasay, en Mataró. El fútbol pues no destacaba, era un chico que hizo un cambio físico muy importante y por tradición familiar empezó a jugar a balonmano. Jugó en La Roca en balonmano, lo fichó el Barça en balonmano, fue internacional en el Barça juvenil y ahora no llegó al primer equipo para estar jugando en la máxima categoría. Este chico tuvo una lesión gravísima que se rompió los cruzados de la rodilla, estuvo un año parado. Dentro de lo malo tuvo la suerte que fue durante la pandemia y no repercutió tanto en su carrera, en su trayectoria. Volvió con más fuerza y está estudiando medicina. Caray. Está estudiando medicina, va a la universidad en Alicante. Él tenía varias ofertas y también una de las condiciones que puso era que quería jugar un equipo en el que pudiera compaginar sus estudios. Es verdad que a lo mejor no puede ir a todas las prácticas. Es verdad que a lo mejor no puede ir a clase porque viaja. Pero hoy en día todas las universidades, todos los profesores te dan facilidades. Por lo tanto, no es verdad. Se puede compaginar el deporte profesional con los estudios, con una carrera universitaria. Es posible, si se quiere, pero hay que querer. Y ahora me dirijo a ti como entrenador. Tienes muchísima responsabilidad en tus espaldas. Tú como entrenador, si lo que buscas es de verdad formar a tus jugadores, debes pensar también en sus estudios. Y no vale decirles tienes que estudiar. Y no vale decirles tráeme las notas que las quiero ver.
tiene que ser una implicación mucho más grande, porque sabemos que es complicado y que es difícil combinar las dos cosas, pero con tu ayuda ellos van a tener más fácil el camino. Quiero contarte con un poco más de profundidad qué es lo que hacen los deportistas de élite cuando terminan su carrera profesional como futbolistas o como atletas. En realidad, estos deportistas están llenos de fama, de éxitos, se han enriquecido rápidamente, pero su profesión tiene una vida muy corta. Pasados los 30 años, ya un deportista está en su declive. Muchos de estos jugadores, cuando llega el momento de la retirada, cuando tienen que dejar el deporte en activo, sufren una crisis tremenda porque no saben qué hacer con su vida, porque no saben hacer nada más que lo que hacían en el deporte. Se han dedicado exclusivamente a hacer aquello que hacían tan bien. Lo practicaban a un nivel muy alto, pero a partir de ese momento hay como un abismo, un gran abismo. No saben qué hacer con sus vidas. Muchos de ellos entran en una gran depresión y actúan con una gran irresponsabilidad. Cuando estaban dentro del mundo del deporte, tenían una gran actividad, tenían objetivos muy concretos cada semana, tenían que ir a entrenar, pero luego tenían como objetivo el partido, después la siguiente semana ocurría lo mismo y siempre estaban pues activos con una ilusión concreta, con un objetivo concreto. Y ahora esto se ha terminado, ya no hay objetivos, están perdidos en un mundo que desconocen completamente. Por eso es tan importante que los que están en el entorno del deportista, el entrenador, la familia, el club, tenga en cuenta que esta situación se va a dar en cada uno de esos jugadores y que hay que ayudarles para que sean muy buenos deportistas, muy buenas personas, pero también que tengan una preparación que les sirva para poder aplicarlo una vez terminen su carrera deportiva. Actualmente hay chicos con 17 años que están ganando una cantidad enorme de dinero y si la familia, el entorno no cuida de ellos, de estas personas, pueden perderse porque es tal el atractivo que tiene el éxito en ese deporte que se olvida de que dentro de pocos años él no va a poder seguir ejerciendo este deporte en el que tiene tan buenas condiciones y tendrá que hacer otra actividad. Si no sabe hacer nada más, si no se ha preparado para ese momento, es muy importante
el entorno que le tiene que ayudar y que tiene que facilitarle las cosas. Y si tú, que eres deportista y que a lo mejor todavía no estás en el éxito total, pero quieres llegar a él, te voy a ser muy claro. Quizá tú no los conozcas a todos estos porque son deportistas de otra época, pero quiero nombrarte algunos de ellos. Urtaín, un boxeador que llegó a ser campeón de Europa. Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica de esquí. Luis Ocaña, campeón de un Tour de Francia. Yago Lamela y Teófilo Benito, atletas de élite mundial. Todos estos se quitaron la vida tras dejar de practicar ese deporte cuando se retiraron. Puede decirse que es como una pérdida de identidad. Los deportistas, cuando dejan de practicar el deporte en serio porque ya se retiran, pierden el sentido de la vida. Todas sus ilusiones, todos sus objetivos, todos sus esfuerzos estaban centrados en conseguir el éxito profesional en el deporte. Cuando se acaba, no hay nada más. Han perdido el control de su vida, al menos durante esos 2 primeros años. Algunos son capaces de rehacerse y adaptarse, pero otros no. Y esto va dirigido especialmente a estos jóvenes que están soñando con ser futbolistas profesionales o deportistas profesionales, alcanzar el éxito y lo abandonan todo. Que sepáis que los estudios que se van haciendo sobre estos problemas que hay en el deportista de élite indican que aquellos que solo se han dedicado al deporte y no han estudiado absolutamente nada son los más proclives, los que más caen en esta problemática, porque en su vida han sido solo deportistas. La vida del deportista, hay que reconocerlo, es maravillosa, es muy bonita y se vive con una ilusión tremenda, pero es un engaño, es una trampa, porque pues si no te preparas para lo que viene después, esto puede ser un drama. Yo siempre les digo a mis jugadores que en el momento en que lleguen a ser profesionales de un deporte, en ese mismo momento tienen que empezar a prepararse también para lo que viene después de toda esa vida profesional, que será una vida apartada del deporte o no, pero no en el deporte activo. Porque luego, cuando tienes 35 años y te ves fuera ya del deporte, no sabes qué hacer con tu vida, no estás preparado para ello. Lo que me cuentan los deportistas de élite es que toda su vida está alrededor de una actividad muy concreta y que cuando desaparece esa actividad, porque ya uno no tiene edad para poderla afrontar, entonces surgen los problemas, pierden el sentido de su vida. Y lo más grave es que tienen como el sentimiento de que ya no tienen nada más que aportar a la sociedad. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, que quieres ser deportista profesional, tienes que darte cuenta que el deporte no va a durar toda la vida, que tiene una fecha de caducidad y luego tendrás que dedicarte a otra cosa diferente, completamente diferente, no tiene nada que ver. Y si no te has preparado para eso, vas a fracasar, vas a tener graves problemas de adaptación a la sociedad. Es que es muy importante lo que estamos diciendo. No son unas frases bonitas de tus padres. Va, hijo, tienes que estudiar porque el estudio es más importante que el deporte. No, te estoy dando razones de peso para que te tomes muy en serio los estudios. Todos conocemos la filosofía que impera en estos grandes equipos de fútbol base, en los que ganar es fundamental, es lo más importante, porque esos clubes viven de esto, su prestigio está en que tienen que ser los mejores y todo vale para conseguirlo. Ellos lo único que quieren es utilizarte para
conseguir esa victoria, sin darse cuenta de que tú estás en un periodo de formación fundamental y que los estudios son muchísimo más importantes que esas victorias que ellos quieren conseguir. Se olvidan de la formación académica que precisas para poder salir adelante en el futuro. Lo único que hacen es utilizarte como si fueras un objeto de usar y tirar para conseguir sus objetivos deportivos, cuando lo más importante eres tú como persona y tu futuro como persona también. Sin embargo, he de decir que me siento muy orgulloso de las declaraciones de ciertos deportistas de élite que cuando les preguntan por este tema de la formación intelectual, de los estudios, te dicen todos, prácticamente todos coinciden en esta afirmación. Si ellos tuvieran la oportunidad de volver a empezar otra vez y de rebobinar en su vida, harían exactamente igual que lo que han hecho hasta ese momento, porque han triunfado como deportistas, menos un aspecto que sí que cambiarían, y es que se tomarían muchísimo más en serio los estudios. ¿Por qué? Porque ellos han terminado su carrera profesional y se han dado cuenta de que haber hecho unos estudios les ha servido para poder abrirse camino una vez terminada la etapa deportiva, y han podido abrirse a otros campos que les ha posibilitado pues el que su vida siga teniendo un sentido y poder aportar cosas a la sociedad. Hace poco vino a verme un antiguo jugador, ahora tiene unos 16 años, es de Bélgica. Vino muy contento para contarme que había conseguido ya su primera ficha profesional. Él ya está jugando en la selección de Bélgica sub-16, se llama Vladi, y me contaba que en su país tienen un sistema muy interesante para proteger a estos jugadores de élite que están tanto tiempo dedicándose al deporte, para que no dejen sus estudios, y tienen organizado un sistema en el que compatibilizan perfectamente los estudios con el deporte. Eso a mí me parece congruente con lo que es el futuro de estas personas, ¿no? Que no son simplemente objetos que se usan ahora para que el deporte belga triunfe, sino que se preocupan también para que ellos tengan una salida, un futuro adecuado a sus posibilidades en la sociedad, ¿no? En España esta cultura todavía no ha llegado, ¿no? Y tienes que escoger: o te dedicas al deporte, al fútbol, o a los estudios, pero las dos cosas va a ser muy difícil de conseguir. Y esto va en detrimento del futbolista, porque cuando termina su etapa profesional es un completo inútil. No sabe hacer absolutamente nada más que jugar al fútbol. ¿Es esto lo que buscamos para nuestros hijos? ¿Somos conscientes del daño que les estamos haciendo, permitiendo esa situación? ¿Cómo podemos ayudarles? Este vídeo intenta dar soluciones a aquellos padres que tienen un hijo deportista que se está dedicando profesionalmente al deporte. Sin embargo, quiero contarte la historia de mi padre. Sabes que Javier Marcet fue futbolista profesional y que jugó en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Español y también en la selección española. Sin embargo, él tuvo la suerte de tener unos padres con las ideas muy claras. ¿Por qué lo digo? Porque él, cuando fichó por el Real Madrid, su padre puso como cláusula el que tenía que respetarse sus estudios, sus horarios de exámenes, y eran más prioritarios que los entrenamientos que él podía tener. Y se lo aceptaron. Y eso permitió que mi padre pudiera jugar y a la vez estudiar dos carreras, Derecho y Económicas, y sacárselas a tiempo para que cuando se retirara del fútbol pudiera dedicarse ya a tener una familia, una extensa familia con 8 hijos y un trabajo, ¿no?
Más adelante, cuando ya todos sus compañeros de fútbol se retiraron, se dieron cuenta de que aquello que había hecho mi padre pues valía la pena, porque había pensado en su futuro. Ellos ahora no sabían qué hacer, no tenían trabajo, se había acabado el fútbol y no sabían hacer nada más. Eso no quiere decir que sea fácil simplemente poner en el contrato que tiene que ir a estudiar, pero luego, cuando se iba concentrado a los partidos, mientras los demás estaban jugando a las cartas, él sacaba los libros para estudiar y recibía las bromas de sus compañeros diciendo: ¿pero qué haces estudiando ahora? Aprovecha y juega con nosotros a las cartas. ¿Es complicado combinar fútbol y estudios? Pues sí, es complicado. Sobre todo actualmente, porque hay muchos entrenamientos, vas muy cansado, además tienes partidos entre semana, haces muchos desplazamientos, muchos viajes, con lo que no puedes asistir a las clases, y el ambiente del grupo, el resto de los jugadores, no es el más adecuado para estudiar. Además hay la presión del resultado, y que hace que estés con la cabeza medio puesta en cómo vas a jugar el partido, estás nervioso, no estás relajado para poder concentrarte en los estudios, con lo que no es nada fácil compaginarlos. Exigen dos cosas muy importantes: una, tener muchísima fuerza de voluntad, y la segunda, tener las ideas muy claras. Y esto, actualmente, como el sueño es ser futbolista profesional y eres joven y no te das cuenta de lo que hay detrás al final de toda esa carrera, pues es lógico que cueste. Sin embargo, Toni Frieros, redactor jefe del diario Sport, cuando hemos estado charlando sobre estos temas del estudio, etc., siempre ha dicho que no hay excusas para los deportistas actualmente, y la verdad es que tiene argumentos muy interesantes. Escuchémoslos. No hay ninguna excusa que justifique que deje los estudios, ninguna, porque tú puedes hacerlo en 4 años, o en 5, o en 6, o en 7, o en 8, ¿no? Evidentemente, si tú vas viendo que tu carrera no está yendo como tú querías que fuera, y que piensas que el día de mañana no te vas a poder ganar la vida con tu deporte, tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina deportiva, es bueno ir acompañándolo de unos estudios. Hay muchas universidades que te permiten estudiar online, ¿no? A distancia, si no puedes hacerlo presencialmente, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor solución, la mejor cosa que pueden hacer los chicos: no dejar nunca los estudios, o una profesión, electricista, lo que sea, pero no lo dejes, porque tú no sabes el día de mañana, con 18, con 20 años, con 22, no juegas más a fútbol, no tienes ningún ingreso, ¿y de qué vas a vivir si no tienes estudios? ¿No? Bueno, te puedes encontrar un trabajo X en un almacén, donde tú quieras, ¿no? Pero si tienes una mínima preparación, incluso en idiomas, pues te puede ser más sencillo llamar a una puerta y que te la abran y encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado, ¿no? Por eso hay universidades que están ofreciendo grados de deporte, ¿no? y de actividades complementarias al deporte, fisioterapia, rehabilitación, muchos grados que te pueden ayudar el día de mañana, pues, a compaginar tus estudios con tu práctica deportiva, ¿no? Muy importante no dejar los estudios. No es obligatorio ir a la universidad, una carrera universitaria, es aconsejable, pero sobre todo estudiar y compaginarlo. También esto denota carácter y denota una virtud muy importante, que es espíritu de sacrificio. Nada es gratis. O sea, hay que enseñar a los niños desde muy jóvenes que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que pasarlo mal, que a veces... Hombre, cuesta levantarse a las 6 de la mañana para repasar o para estudiar. Cuesta compaginar el deporte con el trabajo, ¿no? Cuesta más. Cuesta estudiar. Que hay chicos que están pagando la carrera, por la mañana están estudiando y por la tarde están trabajando para poder pagarse el alquiler, y que no, porque sus padres no les pueden ayudar. Es decir, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo, es obligatoria. Es obligatorio, porque sin esto no vas a hacer nada en la vida, pero no solamente en el deporte, sino en la vida en general, ¿no?
Por eso te estoy diciendo que el deporte tiene tantas virtudes, porque es intrínseco una cosa con la otra, va asociado, ¿no? Si tú, mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un jugador de balonmano que se llama Edu Calle, que juega en la Liga Asobal, o sea, la máxima categoría en España. Un chico que empezó a jugar a fútbol en Vilasay, en Mataró. El fútbol pues no destacaba, era un chico que hizo un cambio físico muy importante y por tradición familiar empezó a jugar a balonmano. Jugó en La Roca en balonmano, lo fichó el Barça en balonmano, fue internacional en el Barça juvenil y ahora no llegó al primer equipo para estar jugando en la máxima categoría. Este chico tuvo una lesión gravísima que se rompió los cruzados de la rodilla, estuvo un año parado. Dentro de lo malo tuvo la suerte que fue durante la pandemia y no repercutió tanto en su carrera, en su trayectoria. Volvió con más fuerza y está estudiando medicina. Caray. Está estudiando medicina, va a la universidad en Alicante. Él tenía varias ofertas y también una de las condiciones que puso era que quería jugar un equipo en el que pudiera compaginar sus estudios. Es verdad que a lo mejor no puede ir a todas las prácticas. Es verdad que a lo mejor no puede ir a clase porque viaja. Pero hoy en día todas las universidades, todos los profesores te dan facilidades. Por lo tanto, no es verdad. Se puede compaginar el deporte profesional con los estudios, con una carrera universitaria. Es posible, si se quiere, pero hay que querer. Y ahora me dirijo a ti como entrenador. Tienes muchísima responsabilidad en tus espaldas. Tú como entrenador, si lo que buscas es de verdad formar a tus jugadores, debes pensar también en sus estudios. Y no vale decirles tienes que estudiar. Y no vale decirles tráeme las notas que las quiero ver. Tiene que ser una implicación mucho más grande porque sabemos que es complicado y que es difícil combinar las dos cosas. Pero con tu ayuda ellos van a tener más fácil el camino.